Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Distrategia, estrategias ganadoras para una economía digital. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y el día de hoy tenemos una entrevista bien interesante con alguien que tiene experiencia en el sector, digamos, en el área comercial de diferentes empresas, tanto B2B como B2C. Él es Marcelo Labarte, actualmente es gerente institucional del Grupo Familia. Ha accedido a hacer una entrevista con nosotros para explicarnos sobre todo cuáles son aquellas estrategias, aquellas tácticas y aquellas herramientas y plataformas que está utilizando para poder hacer que dentro de lo que él hace, acelere el crecimiento de su área, principalmente del área comercial. Así que con esto empezamos Distrategia el día de hoy y nos vemos en unos segundos con Marcelo Labarte. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Mucho gusto. Por segunda vez, por cierto, porque la primera vez estuviste en el documental de transformación digital. Así es, así es. Bueno, mucho gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Marcelo. Marcelo, hemos estado conversando previo al inicio del programa un poco de tu experiencia. Me encantaría que nos cuentes un poco qué experiencia tienes en el sector comercial, porque creo que va a ser bien interesante luego para saltar a qué cosa estás aplicando hoy en tu empresa, en la empresa en la que actualmente trabajas con tecnología para poder acelerar el crecimiento de la empresa. Sí, bueno, a ver, yo soy ingeniero industrial de profesión. Mi carrera ha pasado por diferentes áreas, diferentes empresas. He tenido la oportunidad de estar en B2B, he tenido la oportunidad de estar en B2C también. He estado en empresas como Alicorp, Beiersdorf, que es la empresa que comercializa la marca Nivea aquí en Perú. He tenido oportunidad de estar en retail. Trabajé también un tiempo en Cencosud, luego en Costeño Alimentos y hoy en día efectivamente en Grupo Familia como cabeza o gerente del negocio institucional, que es el negocio B2B de Grupo Familia en Perú. Y sí, efectivamente, una trayectoria que me permite, digamos, coger partes de las experiencias de cada una de las empresas y estar donde estoy hoy, ¿no? Genial, genial. Marcelo, me gustaría empezar entendiendo un poco, tú tienes, digamos, estos dos conocimientos, tanto en B2B como en B2C. B2B, business to business, venta directamente a empresas, B2C, a consumidores finales. ¿En dónde te sientes más cómodo y por qué? Yo diría, a ver, creo que he estado casi la misma cantidad de tiempo en cada uno de los negocios. Ambos me gustan, ambos me parecen súper interesantes. Diría que probablemente me siento más cómodo en B2B, porque de alguna forma siento que la respuesta del mercado, que la comunicación con el mercado, con los clientes es más directa, ¿no? Hay negociaciones más one-to-one, digamos, donde ves propuestas específicas para cada cliente. Es más fácil llegar a tu cliente porque finalmente es una empresa con la que conversas y negocias. Mientras que en consumo masivo es emocionante porque de alguna manera tienes que planear una estrategia en base o esperando un resultado que al final, claro, está dirigida a millones de personas, no sabes cómo cada una va a reaccionar, ¿no? O sea, no tienes tanto control, digamos, sobre el resultado final, a diferencia de una negociación en el B2B. Es más fácil de alguna manera saber cuál es el output que vas a tener, cuál es el resultado que vas a tener. Sí, o sea, yo diría que en B2B las negociaciones son más duras, pero las respuestas son más rápidas, ¿no? O sea, puedes tener feedback de manera instantánea, digamos, mientras que en consumo masivo está tomando un poco más de tiempo. Tú manejas equipos comerciales. De hecho, estuvimos conversando y parte de lo que han incorporado de tecnología dentro de la empresa en donde actualmente trabajas tiene mucho que ver con eso, con el tema de darle fortaleza al equipo comercial. Viendo tú, digamos, de los dos lados, los equipos comerciales B2B y el equipo comercial de B2C, ¿en dónde sientes que hay mayor necesidad de aplicación de tecnología o dónde sientes que hay mayor oportunidad para poder a los equipos darles, digamos, más potencia para poder lograr resultados? A ver, el equipo comercial, digamos, es realmente la punta de lanza del negocio, ¿no? Es finalmente quien negocia, quien está en el campo, quien levanta información, quien encuentra a los clientes, quien realiza las ventas. Y la diferencia entre consumo masivo y B2B, como relacionado con lo que comentaba hace un rato, es que
En B2B tienes que ser un poco más específico y tienes diferentes situaciones en el día a día porque cada cliente es diferente al otro y no puedes hacer generalizaciones, no puedes sacar conclusiones de todos porque cada uno tiene necesidades específicas. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que normalmente el ejecutivo de ventas de B2B tiene que ser un poco más especializado, tiene que tener cierta capacidad de negociación, ciertas habilidades blandas, digamos, para poder llegar o para poder concretar las ventas. Por otro lado, se siguen procesos a través de un proceso de prospección o un panel de prospección, que justamente, y respondiendo a tu pregunta, ahí es donde viene y donde aporta mucho el tema de la tecnología, ¿no? Un vendedor de consumo masivo la puede utilizar igual, o sea, se la configuras en el smartphone, le das una PDA y empieza a trabajar pedidos directos, funciona para temas de rapidez. Pero yo creo que en el caso del B2B agrega más valor porque no solo te da esa inmediatez y esa rapidez, sino que te permite almacenar información, te permite analizar, te permite tener estadísticas de cómo, cuándo y de qué manera estás llegando a tus clientes finales. Y eso te permite, digamos, tú antes trabajabas, entiendo que trabajabas de una manera con un sistema que ha cambiado últimamente, y este nuevo sistema lo han comprado, lo han adquirido porque les va a mejorar, digamos, bastante de la operativa en el tema comercial. Cuéntanos un poquito por qué tomaron la decisión y exactamente cuál es la ventaja que tú ves con respecto a utilizar, vamos a ponerlo muy puntualmente, un CRM, ¿de acuerdo? Para tu equipo B2B. Son un montón. Tendríamos que estar como en 2 horas de entrevista para contar todo el detalle, pero a ver. Brevemente, si nos puedes decir qué es un CRM, claro, para la gente que de repente no conoce el término. Sí, un CRM es un Customer Relationships Manager, es un sistema que te permite manejar relaciones con tus clientes. ¿En qué sentido? Sobre todo en el negocio B2B, la relación con el cliente es muy importante. Y de hecho, en Grupo Familia es parte de nuestro día a día y parte de la misión que tenemos como negocio, ¿no? Nosotros acompañamos, asesoramos y generamos bienestar a los usuarios de nuestro portafolio, de nuestra propuesta de valor. Entonces, sí, efectivamente, recientemente hemos adquirido el software número 1 de CRM a nivel mundial. Estamos en pleno proceso de implementación, ya deberíamos empezar a salir en vivo al 100% en el próximo mes. Hasta antes de eso, manejábamos algunas herramientas tecnológicas, digamos, que lo que nos permitían o lo que hacían era facilitar la gestión de nuestros distribuidores y nuestros clientes finales. Hoy en día, con esta herramienta, lo que vamos a hacer es facilitar, potenciar y acelerar la manera en la cual trabajan nuestros ejecutivos. Entonces, este CRM lo que le va a dar al ejecutivo es el poder de tener contacto directo con sus distribuidores a través de una plataforma, tener contacto con los clientes finales y monitorear cómo va la relación con ellos, con qué frecuencias se están visitando, cada cuánto tiempo los distribuidores están realizando sus compras, en fin, hay una infinidad de características que se resumen básicamente en inmediatez de la información y en benchmark. ¿Y por qué menciono el benchmark? Porque hasta antes de tener esta herramienta no teníamos realmente una plataforma de CRM consolidada entre todos los países. O sea, Grupo Familia como empresa está en prácticamente todos los países de Latinoamérica. De hecho, Grupo Familia es aliado de Torc, o de Essity, mejor dicho, que es el nombre de la empresa, que distribuye la marca Torc a nivel mundial. Pero en Sudamérica estamos como Grupo Familia, en Latinoamérica, perdón, y la idea es, con esta nueva plataforma, es que podamos intercambiar información no solo a nivel local con nuestros distribuidores y clientes, sino a nivel regional con los demás países. Pues podemos ver cómo está evolucionando la venta, los distribuidores, el mercado, la prospección de clientes en otros países y empezar a comparar y empezar a tomar o adoptar buenas prácticas e ir mejorando todos en conjunto para encontrar el proceso más eficiente de prospección de clientes. El sistema, el CRM, lo están utilizando normalmente. Digamos, los CRM se utilizan en la parte de marketing, inicialmente, digamos, al principio del funnel, o el funnel de marketing, y luego tienes el funnel
comercial para poder hacer el cierre, y luego tienes normalmente nubes, digamos que ven la parte de postventa o atención al cliente. De estos tres, digamos, de estas tres áreas en donde se suele usar los CRMs, ¿en qué áreas están utilizándolo, por ejemplo, ustedes? Por ahora estamos aplicando el CRM en la segunda y tercera etapa, ¿no? Todavía no tenemos implementado el funnel de marketing, no te puedo confirmar si lo vamos a tener en algún momento, pero hoy tenemos implementada la parte comercial, que se divide en la venta y la postventa. Es más, yo diría hasta la preventa, porque la herramienta nos permite incluso cargar un universo de clientes potenciales para empezarlos a trabajar desde cero. Entonces sigue todo el proceso de prospección de clientes hasta que se logre el cliente, y luego la parte de la postventa, que en el caso particular de familia institucional es muy importante para nuestros clientes, porque es donde todo el tiempo estamos asesorando y dándole servicio a nuestros clientes finales para que ellos mantengan un nivel de satisfacción alto. Qué interesante lo que dices, porque normalmente cuando una empresa, primero, no todas las empresas tienen un CRM o conocen qué es un CRM. Hay mucha gente todavía, o muchas empresas que inclusive siendo medianas, y he visto eso en la práctica, utilizan todavía, digamos, hasta Exceles, ¿no? Y hay mucha información desperdigada por silos en diferentes lugares y no consolidada en una sola base de datos, en un solo repositorio. Y eso, bueno, obviamente genera, digamos, ¿no? tienes una oportunidad tremenda para poder hacer cosas ahí. Pero el CRM, digamos, normalmente se utiliza en la parte comercial, y es interesante que ustedes lo estén utilizando bastante en la parte de postventa, porque no se suele usar tanto ahí. O sea, normalmente los CRM se toman más bien para tratar de ver la parte del funnel desde cuando es un prospecto, sobre todo en el caso B2B, hasta el momento en que le haces la venta. Entonces, es interesante que ustedes le estén dando bastante valor a la última parte, ¿no? Porque finalmente, si tú atiendes bien a tu cliente, y el CRM para eso te puede ayudar un montón, porque tienes todo el historial de qué es lo que está pasando con ese cliente, entonces vas a tener un cliente mucho más satisfecho, más fidelizado, y que va a poder hacerte recompras continuas. ¿Es así, Marcelo? Totalmente. De hecho, nosotros nos enfocamos en las relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Y no solo nos enfocamos en eso, lo vemos en los resultados, ¿no? Muchos de nuestros clientes, yo me atrevería a decir prácticamente todos los clientes que deciden cambiar a nuestra marca o deciden empezar a usar nuestra marca, se quedan para siempre. Y es muy difícil que más adelante venga otra marca, otro competidor, quiera entrar y logre, digamos, sacarnos de ese cliente, porque justamente el servicio postventa es lo que nos diferencia. O sea, independientemente de que nosotros en el mercado, nuestro portafolio de productos es un portafolio único, tiene ciertas características que no tiene ningún otro. Finalmente, dejando de lado toda esa parte comercial y los beneficios que ya trae de por sí el producto y el sistema, en un caso particular como el nuestro, en el que nosotros proporcionamos una propuesta de valor relacionada a higiene profesional, es muy importante, por ejemplo, el mantenimiento de los dispensadores. Es muy importante estar ahí cuando hay algún problema y necesitamos atenderlo. Es muy importante la capacitación constante. No solo a las personas responsables, digamos, del cambio y la reposición de los productos, sino en general a los usuarios de la compañía. Nosotros como familia institucional, una de las aristas que tenemos dentro del portafolio, dentro de la propuesta de valor, es que capacitamos constantemente a los colaboradores de las empresas sobre cómo deben, voy a decir ejemplos, ¿no? Lavarse las manos, cómo se utiliza la toalla de manos correctamente, qué comportamientos deben tener buenos del baño. Entonces, ¿eso qué pasa? Evita lo que se conoce como un círculo vicioso en los baños, del mal comportamiento en los baños, que te explico rápidamente cómo funciona, y a todos nos debe haber pasado en algún momento. Tú, por naturaleza, cuando entras a un baño que está descuidado, está en mal estado, vas a tender a dejarlo también en mal estado, ¿no? O sea, si tú entras a un baño que está sucio, que tiene papeles en el piso, no vas a querer tocar nada, y probablemente tu papel lo termines también de repente, o te incita a tirar el papel también al piso, porque dices, bueno, así está todo, lo dejo así. Cuando el baño está limpio, impecable, uno procura mantenerlo impecable por varios motivos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, el mismo hecho de
saber que si está impecable y no lo dejas impecable, de repente la persona que entra después va a ver que no está impecable. Entonces, hay muchos motivos detrás que motivan eso. ¿Eso cómo impacta en las compañías y cómo le genera costos ocultos? Las mismas personas responsables de cambiar o reponer estos productos, si ven un baño que está en mal estado, tampoco van a querer entrar. Entonces, estas mismas personas evitan tener que ir a los baños tan seguido, evitan tener que limpiarnos tan seguido, van solo por obligación, mientras que si tú tienes un baño, estoy hablando solo de los baños en particular, pero esto aplica para baños, cocinas, mostradores, todos los ambientes en general. Si tú lo tienes impecable, la misma persona responsable de ese espacio se va a asegurar de que se mantenga así. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Tus usuarios están más satisfechos, tus usuarios tienen mayor bienestar y eso impacta directamente y está comprobado en la productividad dentro de la compañía. Y eso es hablando solo de los colaboradores internos. O sea, si te vas a hablar de lo que nosotros denominamos el público flotante o los clientes, por ejemplo, en un centro comercial, nosotros abastecemos centros comerciales, los baños de centros comerciales a los cuales van los clientes del centro comercial. Si un cliente obviamente entra a un baño que no está en el mejor estado posible, sus ganas de regresar disminuyen. Entonces hay N cantidad de ramificaciones que tienen que ver con el tema de mantener los baños en buen estado, y es por eso que regresando a la pregunta inicial, para no desviarme mucho del tema, que es muy importante el tema de la postventa. Porque si yo no tengo postventa, lo único que voy a hacer es venderte productos. Tú no vas a saber cómo utilizarlos correctamente, cuáles son los buenos comportamientos, tu personal de repente no va a estar enterado y eso puede generar problemas. De hecho, eso está muy relacionado al hecho de solucionar realmente el problema, ¿no? Porque algo tan sencillo como lo que tú comentas tiene que ver mucho con el tema se le dice el customer journey, el viaje del cliente, de tu cliente. Porque el hecho de que tu cliente en un centro comercial entre a un baño sucio, probablemente aumente su insatisfacción y no quiera volver a entrar nuevamente a ese baño o ya le tenga un poco de recelo ir a ese centro comercial porque los baños están cochinos y de repente se vaya a otro centro comercial. Entonces, el servicio que tú brindas de alguna manera impacta en el customer journey de tu cliente al final. Y el tema del postventa creo que es bien importante que lo menciones porque no necesariamente todas las empresas están mirando el postventa como una forma de evitar el churn, ¿no? De evitar que el cliente finalmente termine digamos, te compré una, te compra 2 veces, pero la tercera vez ya no te compra, ¿no? Exacto. Y de hecho, cualquiera puede hacer un CRM. O sea, la definición de CRM no es el software, no es el programa. La definición de CRM es el modelo que tú usas. O sea, puedes hacerlo desde... voy a irme a un tema súper arcaico, pero puedes literalmente tener un cuaderno con tu base de datos hasta un archivo de Excel, hasta un software. Entonces, el CRM es algo que pueden aplicar todos, desde el emprendimiento más pequeño hasta la empresa más grande, y a todos siempre les va a agregar valor. Y eso finalmente le agrega valor a la compañía para que pueda ser capaz de agregarle valor a sus clientes, ¿no? O sea, imagínate tener la potencia de poder llegar donde tu cliente y decirle, oye, yo te voy a dar esta solución, que no solo es para abastecer los ambientes que consideres convenientes, cocinas, baños, mostradores, mesas, lo que quieras, sino que yo te puedo demostrar en el mediano o largo plazo, a ti como cliente, a ti te va a generar rentabilidad adicional. Hay una, digamos, una forma de venta, sobre todo en el caso de B2B, cuando es una venta mucho más consultiva, que es hacer un business case, ¿no? Es tratar de entender realmente cuál es la solución, cuál es el beneficio real y de alguna manera tangibilizarlo que le das tú a tu cliente al otorgarle tú tu solución, ¿no? Es cuánta plata le estás ahorrando por resolver tal problema, por ejemplo. Pero toda esa información para poder construir ese business case, al final tiene que ser levantada en algún lado y de algún momento. Y cuando tú tienes un mercado, por ejemplo, claro, como tú tienes un equipo, una fuerza, digamos, de ventas B2B, toda la información que te están levantando de cada uno de los clientes es muy rica para que tú puedas tomar esas decisiones y poder construir mejores business case, porque te vas a dar cuenta de que de repente hay un impacto en tal empresa y ese impacto de tal empresa que le ha dado tu producto, que le ha permitido reducir costos o solucionar tales problemas que al final impactan de repente igual en el estado, digamos, el estado financiero de tu cliente, te va a permitir extrapolar eso para poder replicar ese caso, digamos, de éxito
en todos sus otros clientes y que sea un fuerte argumento de ventas. Pero eso no es posible, finalmente, si es que no tienes información. Entonces, la información termina siendo súper clave. ¿Es así, Marcelo? ¿Compartes o sea, cómo evalúas el tema de la importancia que tiene el hecho de poder tener data, tener información? Pero no solamente es el sistema, es la información que hay detrás del sistema, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Dentro de nuestro mismo proceso de prospección, hay varias etapas dentro del proceso, que entre ellas se incluye una evaluación o una proyección de lo que finalmente el cliente se va a terminar ahorrando. No solo con nuestro producto, porque la principal característica de nuestro portafolio es que genera ahorros en consumo, sino, como te comentaba también en una pregunta anterior, en la reducción de los costos ocultos y en el impacto que podría tener en los clientes finales. Hay ciertas variables que evidentemente no se pueden calcular, no se pueden controlar, pero hacemos una estimación de cómo y por qué esto impactaría en el cliente final. Y con respecto a los casos de éxito o los business case, nosotros incluso tenemos una metodología donde revisamos casos de éxito por sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente dentro del sector pesquero que, aunque no lo creas, tiene nuestros productos incluso en sus barcos, ¿no? Entonces, ese es un caso de éxito que nosotros utilizamos como benchmark cuando visitamos otras empresas del mismo sector. Y lo mismo hacemos con cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, buenas prácticas que han funcionado para los referentes de la industria en cada uno de los sectores siempre van a querer ser imitadas por los competidores o por otras personas del mismo sector. Entonces, es muy importante tener ese benchmark. Y como tú dices, toda esta información, si no la registras, la pierdes. De hecho, hay una frase que nosotros estamos utilizando el día de hoy y es: lo que no existe en el CRM, lo que no está en el CRM no existe, ¿no? Y esa es la información que te va a servir para más adelante seguir trabajando. Además, a ver, por cualquier motivo, eso queda en el conocimiento de cada persona. Y si por algún motivo una persona de repente ya no está dentro del equipo, la siguiente que venga tiene que tener la capacidad de retomar donde dejó la persona anterior y de tener la misma información. Entonces, por eso es tan importante tener este repositorio de información, de experiencias, de casos de éxito para todas las personas que eventualmente ingresen a la compañía. Te cuento un caso. Nosotros desarrollamos nuestros propios software CRM y personalizamos, implementamos. Y en un caso, en una empresa, me contaban antes de hacer toda la implementación, me decían: uno de nuestros principales vendedores se ha ido. Y como se ha ido, tenemos un gran dolor de cabeza porque él era el que tenía la información de los lugares de despacho, por ejemplo, de ese cliente. Yo decía, pero a ver, ¿cómo eso no lo tienes en un repositorio de datos y no lo tienes con una coordenada, no lo tienes, digamos, codificado para que puedas mandar la coordenada inclusive, digamos, al transporte para que llegue más rápido, ¿no? Y además, toda la información que existía en la relación de uno de los clientes principales con este vendedor que tenía años, ¿de acuerdo? No existía en ningún otro lado más que en la cabeza, o me imagino, en las libretas, digamos, de este vendedor top, que finalmente existía el riesgo de que se vaya a la competencia llevándose toda la información. Entonces, era como que no quiero que esto nos vuelva a pasar. ¿Qué podemos hacer? Me imagino que casos como esos has escuchado en el mercado varias veces. Existen, han existido siempre, ¿no? Pero hoy ya existen muchas herramientas. Claro, el vendedor que se va no se lo vas a poder borrar de la memoria, pero por lo menos que tú no te quedes sin esa información. Y para eso, ese es uno de los grandes motivos por los cuales los CRM o las bases de datos o los repositorios de información existen. O sea, mientras más información tú ingreses en el sistema que manejes, mejor va a ser el análisis que puedes hacer, mejor va a ser la predictibilidad, mejor va a poder ser lo que en este caso, software haga por ti. Entonces, la cultura, digamos, de manejar un CRM es que lo manejas en tiempo real. Ok, hoy día me llamó por teléfono y le contesté, hablamos de tal tema, volteas al toque y lo ingresas en el CRM, ¿no? Ya sea a través de tu celular, tu computadora, lo que quieras. Me mandó un mail y me dijo, es más, el mail está conectado al CRM, entonces el CRM automáticamente reconoce el mail del cliente porque ya está registrado en el sistema y empieza a asociar todo al cliente. La herramienta es maravillosa, ¿no? Todo esto que te digo
se hace a través del software, pero no quiere decir que no se pueda hacer o con otro software o con herramientas Claro. que ya existen de manera gratuita o de alguna otra manera. Pero es la metodología, ¿me entiendes? Es como la cultura de no dejar que se pierda información. Cada interacción tiene que ser registrada. Ahora, te hago una pregunta muy puntual. ¿Cómo haces para evitar que los comerciales... a los comerciales no les gusta estar ingresando información a ningún sistema porque es pérdida de tiempo y ellos tienen que vender. Mientras más tiempo estén con el cliente, pues mejor, porque al final más ventas va a haber dentro de la empresa. Pero a veces sí es necesario que se ingrese cierta información. ¿Cómo vences tú esa barrera, digamos? Yo creo que hay dos puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Como en cualquier cambio, en general, en cualquier compañía, en cualquier área y para cualquier colaborador de cualquier empresa, creo que uno de los principales puntos que tienes que tomar en cuenta, en este caso específicamente para la fuerza de ventas, es la facilidad de ingreso de datos, ¿no? La interfaz del usuario, la manera en la que lo tiene que ingresar, tiene que ser muy, muy, muy sencilla y muy rápida de hacer. Entonces, de repente, pues no lo pongas a escribir, sino ponlo a que elija de una lista desplegable. Dale las opciones, que mientras esté escribiendo le aparezcan sugerencias para que pueda marcar. O sea, digamos, lo que se conoce como el user experience o el interface tiene que ser sumamente amigable y tiene que ayudar a la persona que lo está utilizando a hacer su tarea lo más rápido posible. Eso es uno. Y por otro lado, claro, así tú se lo vas de la manera más fácil posible. Si esta persona no cree en la herramienta, lo va a seguir haciendo de repente no con la mejor de las intenciones o no con la mejor de las actitudes. Entonces, lo otro que tienes que garantizar es, tienes que evangelizar al equipo en que la herramienta, convencerlo de que la herramienta les va a funcionar a ellos. O sea, yo no estoy implementando un CRM para realmente, o sea, sí, probablemente lo voy a usar yo, pero quien más lo va a usar y a quien más le va a facilitar el trabajo es al equipo comercial. Así es. Y eso es la segunda parte importante que ellos tienen que entender. Cuando empiecen a ver, hay gente que se la cree desde el día uno, los evangelizas y salen con todo, pero hay algunos que no son, que tal vez no son tan creyentes, digamos, o no tienen tanta fe, y en esos tienes que concentrarte de tal forma que vean o que les demuestres que da resultado en su gestión. Una vez que las personas ven que lo que están haciendo les está generando más clientes, más ventas, mejores resultados, mejores indicadores, créeme que ya no hay vuelta atrás. O sea, no se los vas a poder quitar, pero de ninguna manera. Y lo van a querer hacer y lo van a seguir haciendo. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, digamos, ahí me gustaría complementar con algo que en la práctica nosotros hemos visto que sirve mucho, y es el tema de indicadores que pueden ayudar al comercial en el momento de la verdad a aumentar la probabilidad de cierre. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, no sé si de repente ustedes lo han aplicado o no, pero por ejemplo, el hecho de, si tú tienes una serie de SKUs que puedes ofrecerle, digamos, a un cliente, pero que detrás existe un algoritmo que esté mirando cuáles en esa industria, en ese año, digamos, con empresas similares, cuáles son los principales SKUs que se están comprando. Más aún, por ejemplo, si es que es un comercial nuevo que tiene todavía por cubrir una curva de aprendizaje, ¿no? Y que le dicen, mira, ¿sabes qué? Los productos sugeridos para este cliente de esta industria, a partir de toda la data que tengo de todos los clientes parecidos en esta industria, son estos los SKUs que la empresa genera más rentabilidad, ¿de acuerdo? Que son los más comprados y digamos que son los que sugerimos que el sistema te sugiere para que tú puedas vender. Entonces, llega el comercial a la hora de la verdad y en el momento real tiene la data de, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, estos son los 5 principales SKUs, que es más, se lo puede decir al cliente, le puede decir, mira, en tu industria, normalmente estos son los principales productos que están dando, que la gente está comprando y que está satisfecha con estos productos. Ese es un caso. Y digamos, en resumen, el tema es, creo yo, que y sirve bastante, que es cómo tú le das esa información, esa data al comercial en el momento de la verdad que le ayude, le apalanque a poder cerrar la venta, porque eso, si ese indicador, si esa data, si esa información le ayuda a cerrar la venta, va a querer seguir alimentando el algoritmo con esa data para que le pueda seguir ayudando, digamos, a cerrar más ventas en cada una de las visitas a sus clientes, ¿no?
Sí, y no solo uno mismo, sino que lo que uno ingresa como ejecutivo de ventas también lo puede ver el otro y lo puede ver el del costado. O sea, ni siquiera estás trabajando tú solo. Estás Exacto, trabajando es con el la benchmark. información, exacto, de cada uno de los usuarios que ingresan la información. Entonces se genera un universo de data tan rico que, claro, si tiene las herramientas adecuadas, te permite incluso llegar al escenario que comentaba, ¿no? Esas sugerencias, la participación de cada una de las referencias en ese sector, cuál es la rentabilidad promedio, o sea, infinidad de variables que podríamos mencionar ahorita, que efectivamente, y justamente ese es el objetivo, ayudan al ejecutivo a gestionar de mejor manera su cartera de clientes, tanto actual como potencial. Hay algo que normalmente se ve en las áreas comerciales y los comerciales se quejan mucho, que tiene que ver, por ejemplo, con toda la parte administrativa, ¿no? Y eso tiene que ver a veces con, digamos, con diferentes sistemas que cada área dentro de una empresa tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, una queja que he escuchado mucho es: voy a un cliente, pretendo cerrarlo, pero no sabía, ya le coticé y me dicen que no, que ya no sé, está en una central de riesgo y la línea de crédito se le ha bajado al 50% de lo que tenía. Y yo ya le coticé algo que era el doble, ¿no? Y no tenía esa información a la mano. O le han cambiado la política comercial, digamos, ya no va a trabajar con letras. Hay una serie de información, por ejemplo, llego yo a mi cliente, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de postventa, ¿no? Llego a mi cliente y mi cliente, digamos, yo soy la bandeja de reclamos. El cliente me dice: mira, el pedido que te hice la vez pasada no me llegó esto, no me llegó esto, ya hablé con tu área de atención al cliente y hasta ahora me tienen esperando, y el comercial lo único que puede hacer es escuchar y regresar a la empresa para tratar de ver cómo solucionar esos problemas. Eso se ve bastante en las empresas. ¿Tú crees que digamos, no solamente CRM, sino en general, la tecnología, puedes apalancarte con tecnología para resolver estas cosas que al final afectan mucho a los clientes y al vendedor, obviamente? Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros ya nos venimos apalancando hace mucho tiempo en este tipo de tecnologías para manejar procesos logísticos y de facturación o administrativos, ¿no? Nuestros distribuidores tienen acceso directo a nuestros portales digitales. O sea, de hecho, justamente para alivianar esa carga de los ejecutivos, es que trasladamos algunas de las funciones a los distribuidores y que de hecho a ellos también los ayuda porque les hace menos engorroso el trámite. Entran directamente, ingresan sus pedidos, entran directamente, hacen el tema de la facturación, ellos se comunican directamente con servicio al cliente si no le llega algún pedido, automáticamente le llega un mail al ejecutivo cuando ha habido algún problema. O sea, la comunicación es totalmente simultánea. Todos están enterados de todo lo que está pasando y eso evidentemente es gracias a la tecnología. Ahora, con esta nueva plataforma que estamos implementando, o sea, no solo estamos enlazando a las cabezas de las distribuidoras o a los principales responsables, sino cada vendedor de cada distribuidora va a poder tener acceso a esta plataforma de información para tener intercambio de información. O sea, literalmente pueden entrar a la plataforma y escribirme por chat si quieren, un vendedor, y hacerme una pregunta. O sea, así de conectados vamos a estar. Y eso finalmente lo que hace es impulsar uno de los principales objetivos de Grupo Familia y de Familia Institucional, que es crecer en conjunto con nuestros aliados y desarrollar a nuestros aliados, ¿no? Entonces, es parte de la filosofía o de la estrategia que tenemos como compañía. De hecho, lo que mencionas es algo bien importante, lo felicito de verdad, porque ese es, digamos, ir un paso más allá todavía, ¿no? Una cosa es que tú tengas un sistema que lo utilizas internamente y otra cosa es que crees un ecosistema, ¿no? Y no todos tienen la capacidad de crear un ecosistema en donde tienes a tus stakeholders, a tus distribuidores, a tus proveedores, eventualmente todo el mundo conectado, sirviéndose de la data para poder tomar decisiones entre todos mucho más rápido, mucho más sencilla. Y me imagino que el efecto que tienes, digamos, en aquellos que utilizan esta misma plataforma, este ecosistema, es un efecto muy beneficioso para ustedes en el sentido de que les hace las cosas más rápidas, probablemente les estás ahorrando costos, a ustedes mismos también les ahorra costos, y al final también tiene la trazabilidad de absolutamente todo, con lo cual toda esa data al final te permite seguir analizando la data, mejores decisiones al final del día, ¿no? Claro, o sea, yo puedo tener un vistazo en cualquier momento de todo lo que está pasando en el negocio, ¿no? Diseño de un reporte, diseño de dos reportes, y además hablo de diseño porque cada uno puede crear, utilizar y modificar
la herramienta de CRM de la manera que uno considere conveniente. Yo puedo tener un tipo de reportes que yo creé con ciertos gráficos que a mí me sirven. El ejecutivo A puede tener otros, el ejecutivo B puede tener otros. O sea, finalmente tienes toda la información, cada uno la analiza y la usa y la organiza como mejor le agregue valor. Y eso, tanto para mí, para los ejecutivos de venta, que son finalmente los que están en el campo y los que necesitan la información en el día a día, es sumamente valioso, ¿no? En vez de tener que estar pues llamando y preguntando y recopilando información, simplemente entran a la plataforma y ahí está toda la información para tomar las decisiones que sean necesarias. Lo que tú decías al principio, y quiero recalcar eso porque creo que es bien importante, una cosa es la herramienta, pero otra cosa es la metodología comercial que vas a implementar sobre la herramienta. El hecho de que tú tengas claro cuál es tu estrategia comercial es la base de todo, en realidad. La herramienta la vas a adecuar, la vas a implementar dependiendo de tu estrategia comercial. ¿Lo has visto así en la implementación de esta herramienta? Digamos, ¿qué tan importante, si tienes que poner en la balanza, qué tan importante es el hecho de tener muy, pero muy clara tu estrategia comercial antes siquiera de pedir la implementación de esta plataforma? No, es un requisito obligatorio. O sea, si no tienes bien definido tu metodología, tu proceso comercial, tu estrategia, empieza por ahí. O sea, todavía no te mandes a implementar una herramienta de CRM, un software, de repente empieza pues con el cuaderno o con el Excel mientras vas afinando tu estrategia, pero si ya vas a pasar a un siguiente nivel, de hecho, lo primero que te va a preguntar el proveedor es eso. Te van a mandar un listado enorme de requisitos y de procesos y te va a hacer N cantidad de entrevistas para entender tu modelo de negocio, para entender tu metodología y en base a eso construir la variante de la herramienta que te va a ayudar. Porque claro, ellos tienen el estándar, pero evidentemente el estándar no funciona para todos. No hace fit exactamente con tu modelo, así es. De hecho, me atrevería a decir que el estándar no funciona para nadie, porque siempre tiene que haber una personalización. O sea, es verdad. Tu empresa tiene productos diferentes a la mía, la otra empresa tiene diferente, el nombre de la posición es diferente. O sea, esta herramienta tiene que estar configurada y personalizada para cada una de las empresas. Entonces, si tú no tienes bien definido el proceso y no tienes claros los conceptos, la metodología, los pasos a seguir y tu estrategia comercial, haz eso primero y después piensa en un sistema de CRM avanzado. Exactamente, porque finalmente, o sea, por más que te implementen el mejor CRM, la estrategia no conversa con el CRM, no te va a funcionar. No vas a lograr los... Te va a restar. Te va a restar, porque al final, claro, va a haber mucha frustración del lado de todos los usuarios porque no están viendo que efectivamente hay una tangibilización en resultados, ¿no? En el objetivo que finalmente tú querías lograr. Sí, lo que va a pasar al final es que vas a seguir haciendo las dos cosas. O sea, tú hacías las cosas con algunas herramientas que usabas, papel, Excel, lo que quieras, llamadas telefónicas, y la idea o la manera más eficiente de manejar esta herramienta de CRM es que traslades todo a la nueva herramienta. Si trasladas solo algunas partes y otras las dejas por fuera, al final vas a terminar trabajando al mismo tiempo en los dos lados. Entonces eso te va a terminar haciendo doble gasto de recursos. Menos eficiente, doble gasto de recursos, doble gasto de tiempo y yo me atrevería a decir que una implementación de CRM como esa no es exitosa. Cuando ustedes decidieron hacer la implementación, y entiendo que el presupuesto, digamos, son creo que arriba de 7 cifras lo que implica toda esta implementación, también son varios países, es un esfuerzo bastante grande el que hacen. ¿Cómo ustedes miden el retorno sobre la inversión? ¿O cuál es la forma en que ustedes han definido la medición de ese retorno sobre la inversión? Mira, la respuesta a esa pregunta no te la puedo dar yo hoy, porque finalmente yo no soy la persona responsable de medir el retorno de la inversión, pero tengo una muy buena idea de cómo eso se va a hacer. Y la respuesta directa, desde mi punto de vista, probablemente sea no se puede hacer directamente. O sea, no es un tema que tú puedas decir, ok, voy a invertir esto y por cada dólar invertido me va a dar 1.73 dólares de rentabilidad. No, esa fórmula no existe, ¿no? Pero evidentemente una apuesta de este tipo es una apuesta a largo, mediano
y a corto plazo. O sea, yo te lo puedo decir como lo que la compañía espera del negocio. La compañía espera ver resultados del negocio 30 días. ¿No? Entonces, como cualquier empresa que quiere, se va a invertir algo, necesita ver algo rápido, ¿no? Sí, entonces te estoy dando esta herramienta ahorita. Toma, servida en bandeja, para que la uses, para que la explotes, para que mejores tu gestión. Y yo te la afirmo que si no, en menos de 30 días ya me están diciendo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Ya creciste? ¿Ya avanzaste? ¿Ya te fue mejor? O sea, que es lo normal, es lo normal. En cualquier compañía se tiene que empezar a hacer seguimiento y hacer mediciones de cómo funcionan las nuevas inversiones. Entonces, a largo plazo la respuesta evidentemente tiene que ver con incremento en ventas, incremento en participación de mercado, temas de rentabilidad, porque obviamente esto se implementa para hacer el proceso más eficiente. Entonces, empiezan a jugar muchas alternativas o muchas variables que se van a evaluar. Y me preguntan si hay un horizonte, la verdad que no te lo podría responder. Si hay un deadline, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tenemos que empezar a ver resultados ya. Y tú tienes esa confianza ya, digamos, con todo el tiempo que vienes liderando equipos comerciales y mirando diferentes alternativas y herramientas y software, etcétera. ¿Tú tienes la confianza de que es una buena decisión y que efectivamente para tu labor en específico, como responsable de hacer el número en una parte de la empresa, te apalanca para poder lograr ese objetivo? 100%. 100%. 100%. Qué interesante lo que dices, porque es como que a veces nos falta dar un salto por el temor justamente al retorno sobre la inversión, esperando un retorno muy claro sobre la inversión, muy digamos, acotado, con un número exacto. Pero es interesante lo que dices porque con toda la experiencia que tienes, el hecho de apostar por en este caso, por esta implementación que han hecho y tener el 100% de seguridad de que a pesar de que el ROI no lo tienes tan exacto, esto sí o sí te va a ayudar porque te puedes apalancar sobre esto, es clave y no necesariamente todas las cabezas comerciales de las empresas piensan como tú. Por eso me interesaba también, Marcelo, que expliques un poco esto, porque de repente, no sé cómo lo ves tú, pero ¿tú crees que las empresas que no están explotando toda esta información que está dando vueltas y dándole estas herramientas a sus equipos comerciales, están dejando plata sobre la mesa? Claro. O sea, no hay otra respuesta a esa pregunta. Y creo que no es solo que yo crea, es un hecho. La información es poderosísima. O sea, ¿cómo te lo pongo? O sea, no hay exceso de información que sea malo. Nunca te va a hacer daño conocer un poco más sobre algo. Nunca te va a hacer daño saber más de lo que no es que hoy no, sabes que ya no aprendas más porque te va a jugar en contra. No, eso no pasa. Entonces, por ende, mientras más información tenga, más informado estás, mejores decisiones tomas, más oportunidades puedes capitalizar, puedes planear mejor tu estrategia, puedes empezar a desarrollar tus productos de acuerdo a lo que el mercado está buscando. O sea, la respuesta de todas maneras es que sí. El hecho de tener más información siempre implica beneficios. Lo que pasa es que a veces esa información, claro, los empresarios, digamos, no necesariamente le estamos viendo dentro del estado de ganancias y pérdidas como un activo. Y al no tener ese activo, digamos, en el estado de ganancias y pérdidas, no necesariamente tangibilizamos el valor que tiene esa información, que a veces la tenemos, pero que está ahí y no está, digamos, sistematizada para poder ser explotada, ¿no? Y eso al final termina perjudicando el hecho de tomar decisiones mucho más potentes a favor de tratar de obtener la máxima cantidad de información de todas las fuentes posibles para finalmente tomar mejores decisiones, explotando esa información, ¿no? Sí, bueno, yo lo estaba asumiendo o lo estaba asumiendo como tácito, pero es verdad. Una cosa es tener la información, recopilar la información, almacenar la información, y otra cosa es usarla, ¿no? Exactamente. Puedes levantar toda la información, pero si no tienes una metodología correcta, si no tienes una forma, un método de análisis correcto, o si no estás, digamos, filtrando, ordenando, limpiando y acomodando esa información de manera que te permita tomar decisiones correctas,
efectivamente, no sé si realmente te vaya a hacer daño, pero tienes toda la información y no la usas, entonces estás dejando, literalmente, como tú lo dijiste, estás dejando plata sobre la mesa. Y me voy a ir un paso más allá. Hoy día en la mañana tuve una entrevista con Carlos Calderón. Él es la cabeza de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UTEC. Y me contaba una historia que sería interesante compartirla también en esta entrevista. Me decía, él era gerente general de una empresa, una imprenta que imprimía estados de cuenta para los bancos. Y cuando entendieron la data que ellos tenían, y entendieron que estaban sentados sobre un montón de data que ellos podrían explotar, volvieron esa data activos vendibles. Comenzaron a generar data para que con esa misma data, ya esa data ya no solamente la usaban para hacer más eficiente, ¿no? Que es lo que podríamos hacer digamos, en un esfuerzo comercial, traer la data para poder hacerla más eficiente, sino además esa data se convirtió en un activo que tenía un valor monetario y que podías utilizar para apalancar nuevos negocios, y de esa manera aceleraron el crecimiento de una empresa del grupo de comercio con un buró bien conocido que se llama Experian a nivel internacional. Digamos, la lección al final, y creo que sería el siguiente paso luego de explotar la información para hacerlo internamente, es que la data no solamente te puede servir a ti para ser mucho más eficiente, sino que si puedes explotarla, puede convertirse realmente en un activo. Porque tú podrías saber, por ejemplo, si tienes una gran cantidad de clientes, no sé, por poner en el B2C, o digamos, en el retail, ¿no? Y sabes dónde están la X cantidad de bodegas que te compran a ti y a tu competencia, pues esa data le va a servir a un montón de gente, a otros sectores. Podrías hacer una serie de cosas con la información que tú has recabado, que tu gente comercial está recabando, para poder explotarla, no solamente para ser más eficiente, sino para tenerla como un activo, para poder negociar otras cosas, para poder sacarle el jugo a ese activo digital y decir, oye, este realmente es un activo digital, además debería ponerlo como parte de los activos del estado financiero, ¿no? No sé qué opinas, Marcelo, sobre eso. Sí, o sea, eso es real, ¿no? Ahí hay muchos temas involucrados ya de ética y de temas de confidencialidad que, bueno, hoy en día paran saltando a cada rato. Ha habido un tema grandísimo ahora con el tema de las condiciones estas de Facebook y de Instagram. Pero regresando al tema comercial, lo que has mencionado ya sucede mucho en el día a día, por ejemplo, en el canal moderno. En el canal moderno tú negocias con un cliente, o sea, el proveedor negocia con el canal un acuerdo comercial dentro del cual el supermercado o el agente que hace las veces de canal vende la información de ventas. O sea, el cliente, el canal que vende al consumidor final, factura un monto para darte la información de ventas de tus propios productos. Entonces, eso es lo que se conoce como las plataformas B2B que maneja el canal moderno. Entonces, es un modelo de negocio que ya existe, ¿no? Y es efectivamente, como tú bien dices, la información no solo te sirve a ti para crecer como negocio, sino en algún punto se puede convertir en una fuente de ingresos paralela a tu negocio también. Así es. Marcelo, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, me gustaría saber si, digamos, a toda la gente que nos sigue, principalmente empresarios que quieren utilizar la tecnología, recién están aprendiendo de qué cosa pueden utilizar para acelerar su crecimiento. Finalmente, ¿qué consejo le darías en una frase? ¿Qué consejo le darías para poder acelerar su crecimiento utilizando tecnología? Lo primero que les diría es que no se apresuren. El crecimiento del negocio tiene que estar apalancado en tecnología, pero cada etapa tiene sus herramientas y sus procesos. Para uno poder empezar a usar herramientas tecnológicas o digitales para que aporten a su negocio, la tiene que tener súper clara. Entonces, literalmente les digo, armen con papel y lápiz todos los conceptos claros, todos los procesos claros, no se salten etapas. Diseñen, planeen estrategias a largo, mediano, corto plazo, piensen quién es su público objetivo, qué es lo que le quieren ofrecer, cuál es el problema que van a solucionar, cómo lo van a hacer, con qué otros partners o aliados van a trabajar. Y una vez que tengan todo el modelo de negocio claro, ahí recién viene la pregunta, ¿cómo me puedo apalancar en tecnología para que estos procesos sean más eficientes o más efectivos?
Entonces, no crean que, ok, ¿sabes qué? Mañana abro la empresa, lo primero que voy a hacer es comprarme un CRM. No hagan eso. O sea, conozcan su negocio primero, tengan claro qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cómo lo van a hacer, y después busquen una herramienta que los acompañe en ese proceso. Yo creo que ese es el orden en el cual se tienen que hacer las cosas de manera correcta para que la tecnología asume, porque tú debes ser testigo también. Muchas veces hay gente que dice, no, ese programa no sirve, ese software no sirve, esta tecnología me ha hecho las cosas más lentas, me ha costado cariño. Ya, eso pasa cuando no tienes claro qué es lo que necesitas de la tecnología, porque crees que de repente te compras el mejor ERP, vas a triplicar las ventas. No, así no funciona. El que triplica las ventas es uno, la estrategia del negocio, el posicionamiento, la diferenciación. Y si en eso la tecnología te puede apoyar, en buena hora. Pero cada cosa, cada paso a su tiempo y cada cosa en su lugar. Marcelo, excelente el cierre, y definitivamente el tema de tener claro el modelo de negocio, dónde generas valor y qué estrategia vas a utilizar para poder llegar al objetivo planteado como empresa es clave antes de usar la tecnología. Pero tienes que tener eso súper claro, como bien dice Marcelo, súper claro. ¿Y quién más que tú, que has recorrido, digamos, diferentes sectores, B2B, B2C, digamos, has manejado diferentes equipos comerciales, no tienes no es que tengas poca experiencia en este tema, que lo digas tú, más aún ahora con esta última implementación que acaban de hacer. Marcelo, muchísimas gracias de verdad por darle estos consejos al público de Distrategia, y nada, creo que te podemos fastidiar, ojalá que te podamos fastidiar en algún otro momento para que nos sigas contando más cosas. Al final, ¿cómo te fue? Claro que sí. Bueno, muchas gracias más bien por la invitación. Ya es la segunda vez que me invitan a tener una interacción con ustedes, se los agradezco, y para lo que necesiten, aquí estoy para apoyarlos a ustedes y a su comunidad. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Marcelo, un gusto, y nada, nos estamos viendo entonces, amigos, en el siguiente programa de Distrategia. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y conmigo ha sido todo por el día de hoy. Cuídense y no se olviden de suscribirse, dependiendo de la red social en donde están viendo. Suscríbanse a Distrategia si quieren escuchar más de estas interesantes entrevistas con gente con experiencia como Marcelo Labarte. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.